El golpe metálico de la cubeta resonó como un trueno por los iluminados pasillos de la Preparatoria Benito Juárez de Guadalajara. Al sonido le siguió una oleada de risas crueles que cortaron el silencio como cuchillos. En el suelo, arrodillada, estaba Marielena Rodríguez, de apenas 28 años, recogiendo con manos temblorosas los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo recién pulido. Cada fragmento reflejaba no solo la fría luz de la escuela, sino también la humillación que ardía en sus ojos llorosos. Mientras lágrimas silenciosas surcaban su rostro, los estudiantes pasaban junto a ella como sombras indiferentes. Algunos, con malicia, incluso pateaban los pedazos, solo para verla arrastrarse tras ellos. En ese momento, parecía invisible, reducida a nada más que la señora de la limpieza. Lo que nadie imaginaba era que en pocas semanas, en esa misma escuela, Marielena pasaría de ser objeto de burla a convertirse en un nombre que nadie olvidaría jamás. Si esta historia te conmueve, no olvides seguir nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras que llegan al corazón y demuestran que la vida siempre depara sorpresas increíbles para quienes nunca dejan de soñar. Marielena se despertaba todos los días a las 4:30 am en su pequeña casa a las afueras de Guadalajara. Su despertador, roto hacía meses, era reemplazado por el ruido de los camiones de basura que pasaban regularmente a esa hora. Compartía el pequeño espacio con su hija Sofía, de 8 años, y su madre Esperanza, de 65, quien la cuidaba mientras María trabajaba. «Mija, no tienes que hacer esto», murmuraba Esperanza cada mañana, viendo a su hija prepararse para otro día de humillación. «Hay otros trabajos. Mamá, sabes que necesito este trabajo. Puede que el sueldo sea bajo, pero es estable. Sofía necesita estudiar y tú necesitas tus medicamentos», respondía María recogiendo su cabello castaño en un sencillo moño. La verdad era más compleja. María había empezado a trabajar como conserje en la escuela preparatoria hacía 3 años, después de que el padre de Sofía la abandonara al descubrir que estaba embarazada. Graduada de música por la Universidad de Guadalajara, soñaba con ser profesora de música, pero la vida le tenía otros planes. A los 25 años, embarazada y sola, María descubrió que los títulos universitarios no garantizaban trabajo, especialmente para madres solteras sin experiencia práctica. El único puesto disponible en la escuela donde había soñado enseñar era en el personal de limpieza. «Al menos estoy cerca de la música», pensó en aquellos primeros días escuchando los ensayos del coro de la escuela a través de las paredes. La primera señal de que sería un día particularmente difícil llegó cuando María entró por la entrada de servicio de la escuela a las 6 am. El supervisor, el señor Hernández, un hombre barrigón de 50 años con bigote canoso y un complejo de autoridad desproporcionado a su cargo, ya le esperaba con expresión sombría. «Rodríguez, ¿llegas tarde otra vez?», gritó, aunque María sabía perfectamente que era puntual. «Buenos días, señor Hernández. Son exactamente las 6 am, como siempre», respondió María con calma, mostrando el reloj de su teléfono. «No discuta conmigo. Se lo descontaré de su sueldo. Y como secretan listo, hoy limpiará usted mismo todo el tercer piso. Carmela está enferma». María sabía que Carmela no estaba enferma. El día anterior, había visto a su compañero riéndose con Hernández en el estacionamiento y sospechaba que su ausencia era parte de otra de sus humillaciones deliberadas. «Sí, señor», murmuró agarrando el carrito de limpieza y dirigiéndose al elevador. El golpe metálico de la cubeta resonó como un trueno por los iluminados pasillos de la Preparatoria Benito Juárez de Guadalajara. Al sonido le siguió una oleada de risas crueles que cortaron el silencio como cuchillos. En el suelo, arrodillada, estaba Marielena Rodríguez, de apenas 28 años, recogiendo con manos temblorosas los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo recién pulido. Cada fragmento reflejaba no solo la fría luz de la escuela, sino también la humillación que ardía en sus ojos llorosos. Mientras lágrimas silenciosas surcaban su rostro, los estudiantes pasaban junto a ella como sombras indiferentes. Algunos, con malicia, incluso pateaban los pedazos, solo para verla arrastrarse tras ellos. En ese momento, parecía invisible, reducida a nada más que la señora de la limpieza. Lo que nadie imaginaba era que en pocas semanas, en esa misma escuela, Marielena pasaría de ser objeto de burla a convertirse en un nombre que nadie olvidaría jamás. Si esta historia te conmueve, no olvides seguir nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras que llegan al corazón
y demuestran que la vida siempre depara sorpresas increíbles para quienes nunca dejan de soñar. María Elena se despertaba todos los días a las 4:30 am en su pequeña casa a las afueras de Guadalajara. Su despertador, roto hacía meses, era reemplazado por el ruido de los camiones de basura que pasaban regularmente a esa hora. Compartía el pequeño espacio con su hija Sofía, de 8 años, y su madre Esperanza, de 65, quien la cuidaba mientras María trabajaba. «Mija, no tienes que hacer esto», murmuraba Esperanza cada mañana, viendo a su hija prepararse para otro día de humillación. «Hay otros trabajos. Mamá, sabes que necesito este trabajo. Puede que el sueldo sea bajo, pero es estable. Sofía necesita estudiar y tú necesitas tus medicamentos», respondía María, recogiendo su cabello castaño en un sencillo moño. La verdad era más compleja. María había empezado a trabajar como conserje en la escuela preparatoria hacía 3 años, después de que el padre de Sofía la abandonara al descubrir que estaba embarazada. Graduada de música por la Universidad de Guadalajara, soñaba con ser profesora de música, pero la vida le tenía otros planes. A los 25 años, embarazada y sola, María descubrió que los títulos universitarios no garantizaban trabajo, especialmente para madres solteras sin experiencia práctica. El único puesto disponible en la escuela donde había soñado enseñar era en el personal de limpieza. «Al menos estoy cerca de la música», pensó en aquellos primeros días escuchando los ensayos del coro de la escuela a través de las paredes. La primera señal de que sería un día particularmente difícil llegó cuando María entró por la entrada de servicio de la escuela a las 6 am. El supervisor, el señor Hernández, un hombre barrigón de 50 años con bigote canoso y un complejo de autoridad desproporcionado a su cargo, ya le esperaba con expresión sombría. «Rodríguez, ¿llegas tarde otra vez?», gritó, aunque María sabía perfectamente que era puntual. «Buenos días, señor Hernández. Son exactamente las 6 am, como siempre», respondió María con calma, mostrando el reloj de su teléfono. «No discuta conmigo. Se lo descontaré de su sueldo. Y como secretan listo, hoy limpiará usted mismo todo el tercer piso. Carmela está enferma». María sabía que Carmela no estaba enferma. El día anterior, había visto a su compañero riéndose con Hernández en el estacionamiento y sospechaba que su ausencia era parte de otra de sus humillaciones deliberadas. «Sí, señor», murmuró agarrando el carrito de limpieza y dirigiéndose al elevador. El tercer piso era el corazón de la escuela. Las aulas, la biblioteca, el auditorio y, sobre todo, el aula de música. Mientras fregaba los pasillos, María oyó el sonido del piano proveniente de la sala. Era la profesora Isabela Márquez, directora del coro, ensayando para el festival de música que tendría lugar en 3 semanas. Chopin, Nocturno en mi bemol mayor. María lo reconoció al instante. Sin darse cuenta, empezó a tararear la melodía que acompañaría a esa pieza. Su suave voz resonaba débilmente en el pasillo vacío. «¿Qué es ese ruido?». La voz aguda de la profesora Márquez sobresaltó a María. La mujer de 45 años, de cabello rubio impecable y siempre vestida con ropa cara, apareció en la puerta del aula de música con expresión desdeñosa. «Disculpe, profesora, no me di cuenta de que la molestaba», dijo María bajando la mirada. «¿Estaba cantando?», preguntó Isabela con incredulidad. «¿Una señora de la limpieza que canta Chopin?». Yo estudié música en la universidad», confesó María, arrepintiéndose al instante de su sinceridad. Isabela soltó una risa cruel. «Claro que estudiaste. Por eso estás limpiando pisos, ¿no? Si de verdad supieras algo de música, no estarías aquí». La humillación le quemó las mejillas a María. «Tengo que seguir con mi trabajo», murmuró, apartando el carrito. «Y no cantes más en los pasillos. Esta es una escuela seria, no un cabaret», gritó Isabela antes de dar un portazo. La mañana seguía siendo difícil. En la biblioteca, María se encontró con el grupo popular de la escuela. Sebastián Morales, hijo del dueño de una de las constructoras más grandes de Guadalajara, Valentina Herrera, hija de un político local, y sus seguidores. Supuestamente estaban estudiando para un examen, pero en realidad estaban haciendo planes para la fiesta de fin de curso. «¡Ay, qué asco! Ya llegó la señora de la limpieza», dijo Valentina lo suficientemente alto como para que María la oyera, mirándola fijamente. «¿No puedes limpiar sin hacer ruido?». María estaba secando las mesas, pero se detuvo enseguida. «Perdón», murmuró. «¿Sabes qué es ridículo?»,
continuó Sebastián acercándose, con una sonrisa cruel. Mi madre decía que ésta siempre se creía mejor que los demás, y mira, aquí está, barriendo pisos y limpiando baños. ¡Qué vida desperdiciada! ¿Está tan delgada? Porque no tiene nada que comer en casa. Las risas resonaron por la biblioteca. María sintió que le ardía la cara, pero continuó trabajando en silencio. Oye, señora de la limpieza, ¿puedes limpiar esa mesa de ahí? Se me derramó un poco el café. María se acercó a la mesa indicada y vio que no había ningún derrame. Era solo otra forma de humillación. Aún así, limpió la superficie limpia. No, así no. Así nada más, dijo Valentina deliberadamente derramando el resto de su café sobre la mesa. Ahora tienes que limpiarlo. La bibliotecaria, la señora Carmen, presenció toda la escena pero fingió no verla. María limpió el café derramado con las manos temblando de rabia y humillación. Gracias, señora de la limpieza. Es muy amable, dijo Sebastián provocando más risas. Cuando María salió de la biblioteca, se encontró con Diego Vázquez, uno de los pocos profesores que la trataba con respeto. Diego, un profesor de historia de 35 años, había crecido en el mismo barrio que María y conocía su historia. María, ¿estás bien?, preguntó notando las lágrimas en sus ojos. Estoy bien, profesor Vázquez, solo cansada. Mintió. Sabes que no tienes por qué aguantar esto, ¿verdad? Lo que hacen estos estudiantes es acoso escolar. Puedes denunciarlo. María esbozó una sonrisa amarga. ¿Para quién, maestra? ¿Para el director, que ni siquiera sabe mi nombre? ¿Para los padres de estos alumnos que donan miles de pesos a la escuela? Soy una señora de la limpieza. A nadie le importan las señoras de la limpieza. Diego suspiró, sabiendo que tenía razón. La preparatoria Benito Juárez era una de las más prestigiosas de Guadalajara, a la que asistían los hijos de la élite local. Una señora de la limpieza no tenía voz allí. La situación empeoró la semana siguiente, durante la reunión de padres y maestros. María estaba limpiando el auditorio donde se celebraría el evento cuando llegaron los primeros padres. Entre ellos estaba la señora Elena Morales, madre de Sebastián, y esposa del empresario inmobiliario más rico de la ciudad. ¡Dios mío! ¿Por qué está esa mujer aquí?, exclamó Elena en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. ¿No pueden limpiar esto antes de los eventos importantes? El director de la escuela, el doctor Rodolfo Santamaría, un hombre de 60 años más preocupado por las donaciones que por la educación, se dirigió de inmediato a María. Rodríguez no debería estar aquí ahora mismo. Vaya a otra área, le ordenó bruscamente. Señor, necesito terminar de preparar el auditorio para el evento, respondió María cortésmente. No hace falta, váyase. María sabía que si no terminaba su trabajo, la culparían después, pero también sabía que no podía discutir delante de los padres de los alumnos. Sí, señor, dijo, recogiendo sus materiales. Al salir, escuchó la conversación que se desarrollaba a sus espaldas. Doctora Santamaría, dijo la señora Morales, creo que debemos hablar sobre la calidad del personal de esta escuela. Esa mujer es constantemente grosera con nuestros alumnos. ¿Grosera? María se giró, sin poder contenerse. Disculpe, señora, pero yo nunca... ¿Ve?, interrumpió Elena. Discute conmigo delante de todos. ¿Qué clase de persona contratan aquí? El murmullo de los demás padres se extendió por el auditorio. María sintió que todas las cabezas se volvían hacia ella, juzgándola, condenándola. Rodríguez, váyase inmediatamente o la despedirán, amenazó la doctora Santamaría. María salió del auditorio con las piernas temblorosas y el corazón palpitante. En el pasillo, se apoyó en la pared y por fin dejó caer las lágrimas. 15 años de estudios, un título universitario, el sueño de enseñar música, y ahí estaba, humillada públicamente por personas que ni siquiera sabían su nombre completo. 2 semanas antes del Festival de Música de la escuela, María presenció una escena que lo cambiaría todo. Estaba limpiando las ventanas del segundo piso cuando oyó gritos provenientes del aula de música. ¡Son patéticos! 3 meses de ensayo y cantan como aficionados, resonó la voz de la profesora Isabela por el pasillo. El festival es en 2 semanas y me van a avergonzar delante de todo el pueblo.
María se asomó por la ventana del aula y vio a los alumnos del coro con lágrimas en los ojos. Algunos de los mejores alumnos de la escuela, incluyendo algunos que habían sido crueles con ella, parecían derrotados y frustrados. Maestra, intentó decir Ana Sofía, una de las alumnas más dedicadas, lo intentamos, pero la armonía en la segunda parte no sale. Intentar no es suficiente. ¿Crees que intentar gana concursos? La escuela americana nos va a humillar como todos los años y será tu culpa. María conocía esa canción. Era Cielito Lindo, un arreglo complejo que ella misma había estudiado en la universidad. El problema no eran los alumnos, sino la forma en que Isabela dirigía la segunda voz. Estaba forzando el tono demasiado alto para los chicos, creando tensión en sus cuerdas vocales y una desarmonía general. ¿Sabes qué?, gritó Isabela, tirando la partitura al suelo. Cancela mi participación en el festival. No me humillaré contigo en el escenario. Dile al director que este año no tenemos coro. Cerró la puerta de golpe, dejando a 15 niños tristes y desmotivados en el aula de música. María terminó de limpiar la ventana, pero no podía irse. Esos jóvenes habían sido crueles con ella, pero verlos tan devastados despertó algo en su corazón. La música siempre había sido el lenguaje de su corazón, e incluso después de toda la humillación, no soportaba ver que la música fuera tratada como un instrumento de crueldad. A la hora del almuerzo, María tomó una decisión que le cambió la vida. Llamó a la puerta del aula de música, donde algunos alumnos del coro seguían intentando practicar solos. «Disculpe», dijo tímidamente. Sebastián, que aún tenía lágrimas en los ojos, la miró con sorpresa e irritación. «¿Qué quiere, señora de la limpieza?» «Yo la oí cantar, y oí lo que dijo la maestra». «¿Y?», preguntó Valentina, secándose la cara. ¿También vinieron a reírse de nosotros?» María respiró hondo. «No, vine a ayudar». El silencio en la sala era absoluto. 15 pares de ojos la miraron con incredulidad. «¿Cómo?», preguntó Ana Sofía, genuinamente curiosa. «Sé qué le pasa a tu armonía. No es culpa tuya. Es la forma en que te están dirigiendo». Diego, que había entrado en la sala para apoyar a los estudiantes, miró a María sorprendido. «María, ¿estás segura de lo que haces?», murmuró. «Profesora», dijo Carlos, uno de los estudiantes más jóvenes. «Dijo que estudió música en la universidad. Quizás...» «Cállate, Carlos», interrumpió Sebastián. «Es una señora de la limpieza. ¿Qué nos puede enseñar?». María sintió la humillación familiar subirle por la garganta, pero esta vez era diferente. Esta vez la música hablaba más fuerte. «Puedo mostrarte dónde está el error en la segunda parte», dijo acercándose al piano. Colocó los dedos sobre las teclas y tocó la progresión armónica de la canción que intentaban cantar. Sus manos se movían con una seguridad que los silenció a todos. «La profesora te obliga a cantar en re mayor, pero la armonía natural de esta canción exige si mayor para voces masculinas. Por eso estás forzando tus cuerdas vocales y creando disonancia». Tocó la melodía correctamente y cantó la parte problemática. Su voz clara y afinada llenó la sala de una belleza inesperada. «¡Wow!», murmuró Ana Sofía. «Es completamente diferente». Puedo enseñarte, si quieres», ofreció María, con las manos aún temblorosas sobre el teclado. Los alumnos se miraron, algunos aún escépticos, otros curiosos, todos lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. «¿Por qué harías eso?», preguntó Valentina, con una voz más suave de la que María jamás había oído. «Porque la música no tiene clases sociales, y porque te mereces brillar en el festival». Durante las 2 semanas siguientes, María vivió una doble vida. Oficialmente seguía siendo solo la señora de la limpieza, pero todos los días, a la hora del almuerzo, se reunía en secreto con el coro en el aula de música. Al principio solo aparecieron 5 estudiantes: Ana Sofía, Carlos y otros 3 que estaban desesperados por salvar el festival, pero a medida que se corrió la voz por la escuela, empezaron a llegar más estudiantes. «Mire, María», dijo Ana Sofía al tercer día, «necesito disculparme por lo que dije en la biblioteca, por cómo te traté. No sabía...». «¿No sabías qué?», preguntó María, afinando el piano. «No sabía que fueras tan talentosa, inteligente, especial». María dejó de tocar y miró a la joven. «Ana Sofía, siempre he sido la misma persona. Cuando me humillaste en la biblioteca ya sabía música».
Cuando derramaste café en la mesa y me obligaste a limpiarlo, ya tenía un título universitario. Cuando te reíste de mí en los pasillos, ya era madre, hija, soñadora. Lo único que ha cambiado es que ahora lo sabes. La lección fue más profunda que cualquier técnica vocal. Ana Sofía bajó la mirada, genuinamente avergonzada. Durante los ensayos, María descubrió su don natural para la enseñanza. Podía identificar con precisión dónde fallaba cada alumno y encontrar una manera única de corregirlo. Sebastián, te estás esforzando demasiado. La música no es una competencia contra tu propia voz. Respira aquí, anotó en la partitura, y deja que la melodía fluya con naturalidad. Valentina, tu voz es hermosa en las notas agudas, pero necesitas apoyarla mejor en las graves. Imagina enviar la voz al diafragma, no a la garganta. Día tras día, María veía a sus alumnos mejorar no solo técnicamente, sino también emocionalmente. La música estaba sanando heridas que ni siquiera sabía que existían. Diego pasaba de vez en cuando por la sala durante los ensayos y se asombraba de la transformación. María, deberías estar enseñando oficialmente, le dijo un día. Profesora, sabe que esto es imposible. Si la directora descubre que estoy haciendo de maestra, me despedirán en el acto. Pero usted es mejor que Isabela. Esos alumnos están aprendiendo más en 2 semanas con usted que en 3 años con ella. María sonrió con tristeza. Ser buena no basta cuando solo eres la señora de la limpieza. María sonrió con tristeza. Ser buena no basta cuando solo eres la señora de la limpieza. Inevitablemente, el secreto se había revelado. Isabel había regresado a la escuela a buscar algunos materiales de su aula cuando escuchó música proveniente del auditorio. Era jueves, el día antes del festival, y María estaba en su último ensayo general con el coro. Cantaban Cielito Lindo en perfecta armonía, sus voces se entrelazaban magníficamente. María dirigía con gracia y precisión, sus gestos guiando a los alumnos en cada frase musical con una naturalidad que Isabela nunca había logrado. ¿Qué demonios está pasando aquí? El grito de Isabela resonó por el auditorio, haciendo que todos se detuvieran en seco. María se giró, pálida como el papel. Profesora Isabela, ¿puedo explicarle? ¿Explicar? ¿Una señora de la limpieza dirige mi coro sin permiso? ¿Qué derecho tiene? Ponte en tu lugar, pobrecilla. Los estudiantes se miraron, muchos empezando a alejarse del aula. Ana Sofía dio un paso al frente. Profesora, no es su culpa. Nosotros pedimos. ¡Cállate! ¿Crees que puedes reemplazarme con una señora de la limpieza? Esa ignorante sin cualificación, no sabe nada de música, ¿no es más que una señora de la limpieza sin idea? ¿Crees que esto es una broma? Isabela se dirigió directamente a María, con el rostro desencajado por la ira. Te van a despedir hoy mismo. Voy a llamar al doctor Santamaría ahora mismo. ¿Cómo te atreves a meterte en mi área? Maestra, por favor, suplicó María. Los alumnos solo querían participar en el festival. ¿Festival? ¿Qué festival? Después de esta humillación, este coro está cancelado. No habrá función mañana. Felicidades, entrometida. Isabela se marchó pisando fuerte, dejando tras de sí un silencio devastador. María miró a los 15 jóvenes que tenía delante, con las esperanzas destrozadas por su presunción. Todos, lo siento mucho. No era mi intención. No, interrumpió Sebastián con voz firme. No se disculpen. Por primera vez en meses nos sentimos orgullosos de nuestra música. Por primera vez teníamos muchas ganas de cantar. Tienes razón, Valentina. Tienes razón, dijo Valentina con lágrimas en los ojos. Nos diste algo que nunca habíamos tenido. Nos inculcaste el amor a la música. Carlos se acercó a María y la abrazó. Pronto todos los alumnos la rodearon abrazándola en un círculo de afecto y gratitud que nunca había experimentado en 3 años en esta escuela. A la mañana siguiente, viernes, María llegó a la escuela sabiendo que sería su último día. El doctor Santamaría ya la esperaba en la puerta con expresión sombría. Rodríguez, venga a mi oficina, inmediatamente. De camino, María recorrió los pasillos donde había trabajado durante 3 años. Cada habitación, cada rincón guardaba el recuerdo de la humillación, pero también de los pequeños momentos de dignidad que había logrado preservar. En la oficina del director, Isabela ya estaba sentada con una expresión de satisfacción vengativa. «Siéntese», ordenó el doctor Santamaría. «El profesor Márquez me contó sobre su comportamiento inaceptable de ayer». «Señor, ¿puedo explicar?» «No hay explicación»,
gritó, golpeando el escritorio con el puño. La contrataron para limpiar, no para interferir en las actividades académicas. ¿Qué clase de persona se cree que es? Una persona que ama la música, señor. Una persona que no soportaba ver sufrir a los estudiantes cuando podía ayudar. Isabela soltó una risa sarcástica. ¡Ayuda! Ha arruinado 3 años de mi trabajo con estos estudiantes. Profesor, con todo respeto, los estudiantes ayer estuvieron mejor que nunca. Estaban felices, cantando con pasión. ¡Basta!, interrumpió la doctora Santamaría. Está despedido. De inmediato, empaque sus cosas y váyase de mi escuela. María sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. El trabajo, por humillante que fuera, era su única fuente de ingresos estable. Sofía necesitaba libros escolares, Esperanza necesitaba medicinas, y el alquiler vencía la semana que viene. Por favor, señor, necesito este trabajo. Tengo una hija pequeña y una madre enferma. Prometo que no interferiré más. Debería haberlo pensado antes, dijo Isabela con crueldad. Las acciones tienen consecuencias. Y hay más, continuó la doctora Santamaría. Debido a tu comportamiento inapropiado, el coro queda cancelado del festival de esta noche. No solo perdiste tu trabajo, sino que también privaste a estos estudiantes de su presentación. La culpa golpeó a María como un puñetazo en el estómago. Había intentado ayudar, pero terminó destruyéndolo todo. Ahora vete de mi escuela y no vuelvas jamás. María llegó a casa a las 10 de la mañana, completamente devastada. Esperanza estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando vio entrar a su hija con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mija, ¿qué pasó?» «Perdí mi trabajo, mamá. Me despidieron». Sofía, que estaba jugando en la sala, corrió a abrazar a su madre. «Mamá, ¿por qué lloras?» María se arrodilló y abrazó a su hija, tratando de encontrar la fuerza para explicarle que sus vidas acababan de cambiar drásticamente. «¿Fue porque cantabas en la escuela?», preguntó Sofía con la intuición de los niños. María miró a su hija sorprendida. «¿Cómo sabes que canté en la escuela?» «Porque llegaste contenta a casa esta semana. Hacía años que no llegabas contenta del trabajo. Creí que por fin habían descubierto que cantabas de maravilla». Las lágrimas de María se intensificaron. ¿Cómo podía su hija de 8 años ver lo que los adultos con educación no veían? «Sí, mi amor. Mamá cantaba en la escuela. Y ahora no tenemos trabajo». «Pero eres buena en lo que hacen, mamá. Alguien querrá contratarte». La inocencia de Sofía le rompió el corazón. A los 28 años, con una hija pequeña y sin referencias profesionales tras ser despedida por mala conducta, sus posibilidades en el mercado laboral eran casi nulas. Esa tarde, mientras Sofía dibujaba y Esperanza preparaba el té, María se sentó al pequeño piano que había comprado de segunda mano hacía años, su única conexión con sus sueños del pasado. Tocó suavemente una melodía que su abuela solía cantarle. La vida es como un río que corre hacia el mar, a veces tranquilo, a veces furioso, pero siempre. No sabía que esta sería la última vez que tocaría ese piano en su casa. Al día siguiente, tendría que venderlo para pagar la renta. Mientras María enfrentaba su noche más oscura, algo extraordinario sucedía en la preparatoria Benito Juárez. Los alumnos del coro, devastados por la cancelación de su presentación, habían tomado una decisión colectiva. Liderados por Ana Sofía y apoyados por Diego, acudieron al doctor Santamaría con una propuesta. «Director», dijo Ana Sofía con determinación, «queremos actuar en el festival esta noche». «Imposible. No tienen director y la profesora Márquez ha dejado claro que no participará. Queremos que María Elena Rodríguez sea nuestra directora». El silencio en la oficina era ensordecedor. El doctor Santamaría miró a los 15 estudiantes que tenía delante como si hubieran perdido la cabeza. La despidieron por mala conducta. Además, es una señora de la limpieza, no una maestra. «Es música», corrigió Sebastián, «y la mejor profesora que hemos tenido». Diego, que había acompañado a los estudiantes, dio un paso al frente. «Doctor Santamaría, ¿puedo hablar con usted en privado?». Después de que los estudiantes se fueran, Diego presentó un argumento que lo cambiaría todo. «Doctor, usted sabe que los padres de los estudiantes esperan una función esta noche. El festival es el evento más importante del año social de la escuela. Si lo cancelamos ahora, será una humillación pública para la institución.
pero no podemos tener a una ex empleada despedida dirigiendo nuestro coro, y además una señora de la limpieza sin cualificación. ¿Por qué no? Tiene un título universitario en música. Técnicamente está más cualificada que muchos de los profesores que hemos contratado temporalmente. El doctor Santamaría estaba en un dilema. El festival estaba a solo unas horas, y cancelar la función de la escuela sería un escándalo social que podría afectar futuras donaciones. Y Isabela se pondrá furiosa si se entera. Isabela no necesita saberlo hasta después del festival. Lo importante es que la escuela tenga una presentación decente esta noche. Tras media hora de negociaciones, el doctor Santamaría tomó una decisión que jamás imaginó. Autorizó a María Elena Rodríguez a dirigir el coro esa noche como profesora temporal. Pero con una condición. Es solo por una noche. Después del festival, se irá para siempre. A las 4 p.m., María estaba en la cocina, calculando cuánto dinero tenían para la siguiente semana, cuando llamaron a la puerta. Era Ana Sofía, acompañada de Sebastián, Valentina y Carlos. «María, tienes que venir con nosotros», dijo Ana Sofía con urgencia. «Chicos, no puedo. Me despidieron, ¿recuerdan? Y necesito encontrar otro trabajo. El festival es esta noche, y conseguimos permiso para que nos dirijas». María los miró con incredulidad. «Eso es imposible. El director jamás...» «Pero lo logramos», insistió Valentina. «El profesor Diego nos ayudó. Tienen 3 horas para prepararse para la función más importante de nuestras vidas». María miró a Sofía, que había salido a la puerta para escuchar la conversación. «Mamá, dijiste que cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Quizás esta sea tu ventana». Con lágrimas en los ojos, María abrazó a los 4 jóvenes que habían venido a recogerla. «Demostremos a todos de lo que somos capaces», dijo con una determinación que no había sentido en años. María llegó a la escuela a las 17:00, acompañada de Sofía y Esperanza, quienes insistieron en apoyarla en ese momento crucial. El auditorio bullía con los preparativos para el festival. Otras escuelas ya estaban calentando sus voces, y el sonido de varios coros resonaba por los pasillos. «Mamá», susurró Sofía, abrumada por la grandeza del evento. «¿Hay tanta gente importante aquí?». Era cierto. El Festival de Música de las Escuelas Preparatorias de Guadalajara atraía no solo a familias, sino también a críticos musicales, directores de universidades e incluso productores musicales. Era el evento cultural más prestigioso de la ciudad. María sintió mariposas en el estómago. Durante las 2 semanas de ensayos secretos, se había centrado únicamente en ayudar a los estudiantes. Ahora, al darse cuenta de la magnitud del evento, la responsabilidad la golpeó como una avalancha. María se acercó a Diego con una sonrisa alentadora. «¿Estás lista?» «Profesor, creo que he cometido un terrible error. Esta gente, este público, yo solo...» «Eres músico», la interrumpió con firmeza, «y esta noche se lo vas a demostrar a todo el mundo». En el camerino improvisado, un aula reconvertida, María se encontró con sus 15 alumnos. Estaban visiblemente nerviosos, pero había algo diferente en sus ojos: determinación. «Profesor María», dijo Ana Sofía, la primera vez que alguien la llamaba oficialmente profesor, «tenemos una confesión que hacerles». María los miró con curiosidad. «Hemos practicado todos los días de esta semana, incluso después de que los despidieran. Nos reunimos en casa de Carlos y ensayamos. Queremos que sepan que estamos preparados». Carlos dio un paso al frente, sosteniendo algo en las manos. «Y esto lo hicimos para ustedes». Era una pequeña batuta de madera, claramente hecha a mano. Tenía grabado: «Para nuestro verdadero director. Con cariño, Coro Benito Juárez 2024». María sostenía la batuta con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «¿No sabes lo que significa esto para mí?» «Sí que lo sabemos», dijo Sebastián en voz baja. «Significa que nunca volverás a sentirte invisible». A las 6:30 a.m., mientras María hacía los últimos ajustes vocales con sus alumnos, la puerta del camerino se abrió de golpe. Era Isabela, acompañada del señor Hernández, el supervisor que le había hecho la vida imposible a María durante 3 años. «¡Lo sabía!», gritó Isabela, con la cara roja de rabia. «¡Planeaste esto a mis espaldas!». «Profesor Isabela», intentó explicar a Ana Sofía, «solo quieres humillarme. Y tú», señaló a María con odio, «¿cómo te atreves a volver aquí después de que te despidieron?». El señor Hernández se unió al ataque. «Rodríguez,
Tienes prohibida la entrada a esta escuela. Estás invadiendo la propiedad. María se puso de pie, sosteniendo la batuta que los estudiantes le habían hecho. Por primera vez en 3 años, no bajó la mirada. Señor Hernández, tengo permiso del director para estar aquí esta noche. Y, profesora Isabela, entiendo su enojo, pero no se trata de nosotros. Se trata de estos 15 jóvenes que merecen la oportunidad de brillar. ¿Brillar?, rió Isabela con sarcasmo. Pasarán vergüenza en el escenario. No tienen idea del calibre de los otros coros. La escuela americana tiene un coro profesional. El Instituto Mozart trae estudiantes que han ganado concursos nacionales. Se quedarán destrozados. Tal vez, admitió María con calma, pero subirán al escenario con dignidad y amor por la música. Y eso es más importante que cualquier medalla. ¿Dignidad? El señor Hernández soltó una risa cruel. ¿Una señora de la limpieza hablando de dignidad? ¿Se le ha olvidado su lugar, señora de la limpieza? Fue entonces cuando Sofía, que había permanecido en silencio en un rincón de la habitación, se levantó y se acercó al hombre que había humillado a su madre durante años. «Señor», dijo la niña de 8 años con una valentía que sorprendió a todos. «El lugar de mi madre es donde la música la necesita, y esta noche es en ese escenario». El silencio en la sala era absoluto. Una niña simplemente había dicho lo que ningún adulto había podido expresar. Isabela y Hernández salieron furiosos, pero no antes de que Isabela lanzara una última amenaza. «Cuando fracases en el escenario, y fracasarás, estaré en primera fila para presenciar la humillación». A las 8 p.m., el auditorio estaba abarrotado. Más de 800 personas, incluidas las familias más influyentes de Guadalajara, esperaban las funciones. María se asomó por la cortina lateral y sintió que le temblaban las piernas. «Dios mío», murmuró, «hay tanta gente». Esperanza se acercó a su hija. «Mija, ¿recuerdas lo que siempre decía tu abuela? La música no ve rostros en el público, solo siente corazones abiertos». «Mamá, ¿y si me equivoco? ¿Y si los alumnos olvidan la letra? ¿Y si mi dirección no es lo suficientemente buena? ¿Y si dejas de hacer preguntas y empiezas a confiar en lo que sabes?». Esperanza le respondió con una cálida sonrisa. Diego vino a anunciar que actuarían por 5ª vez esa noche. Ante ellos, los coros de las otras escuelas estaban dejando un gran legado. La escuela americana presentó una interpretación impecable del Ave María de Schubert. El Instituto Mozart trajo un complejo arreglo de música barroca. Cada interpretación fue recibida con entusiastas aplausos. María observó las demás interpretaciones y notó algo. Técnicamente perfectas, pero frías. Los estudiantes cantaban con precisión, pero sin alma. Era música que salía de la cabeza, no del corazón. «Chicos», se dirigió a sus 15 alumnos, «¿han visto las demás interpretaciones?». «Sí», respondió Carlos nerviosamente, «son mucho mejores que nosotros». «Están más preparados», corrigió María. «Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen». «¿Qué?», preguntó Valentina. «Tenemos una historia. Cada uno de ustedes ha crecido estas últimas semanas. No solo están cantando una canción, están cantando su trayectoria, están cantando una victoria. Cántenla esta noche, cántenla con el corazón y el alma». Desde la preparatoria Benito Juárez, presentando Cielito Lindo, dirigida por la profesora María Elena Rodríguez. El anuncio resonó por el auditorio, y María sintió que 800 pares de ojos se volvieron hacia ella. Caminó hacia el centro del escenario, con sus alumnos formando un semicírculo detrás de ella. En la primera fila, vio a Isabela con una sonrisa pícara de anticipación. A su lado, la doctora Santamaría parecía nerviosa, pero también vio a Sofía, Esperanza y Diego, con rostros llenos de esperanza y amor. María levantó la batuta que sus alumnos le habían hecho. Por un momento se hizo un silencio absoluto. Entonces hizo su primera entrada. Ana Sofía comenzó el solo de apertura.
Su voz cristalina llenó el auditorio con una pureza que hizo que el público se inclinara hacia adelante. Era la misma chica que semanas antes había derramado café a propósito para humillar a María. Cuando el coro se unió para la segunda estrofa, ocurrió algo mágico. Las voces se entrelazaron en perfecta armonía. Cada estudiante cantaba no solo las notas correctas, sino con el alma. Sebastián, el joven arrogante que se había burlado de María en la biblioteca, cantaba ahora la parte de tenor con una pasión que hacía llorar a los oyentes. Valentina, que había sido cruel y elitista, ahora prestaba su voz de soprano a una melodía que hablaba de humildad y redención. María dirigía con una gracia natural que hipnotizaba al público. Sus gestos no eran solo técnicos, contaban una historia, guiaban las emociones, creaban magia. La música se fue construyendo hasta el clímax final, donde todas las voces se unieron en una armonía que hizo vibrar a todo el auditorio. María alzó la batuta para la entrada final. Y entonces, silencio. Durante 3 segundos que parecieron eternidad, el auditorio quedó en completo silencio. Entonces estalló en aplausos. No fueron solo aplausos educados, fue una ovación espontánea. Todo el público se puso de pie, aplaudiendo con una intensidad que hizo vibrar las paredes. María se giró hacia sus alumnos y vio lágrimas de alegría en cada uno de sus rostros. Ana Sofía la abrazó primero, luego a Sebastián y luego a todos, creando un círculo de abrazos en el centro del escenario mientras los aplausos continuaban. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el presentador del festival, un respetado crítico musical de Guadalajara, subió al escenario con una expresión de genuina sorpresa. En 40 años cubriendo la música en nuestra ciudad, dijo al micrófono, pocas veces he presenciado una actuación tan visceral. Profesor Rodríguez, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria? María miró al micrófono, luego a las 800 personas del público y luego a Isabela, en la primera fila cuyo rostro había pasado de travieso a sorprendido. Señor, dijo con la voz ligeramente temblorosa, me gradué de la licenciatura en música de la Universidad de Guadalajara hace 8 años. Durante 3 años trabajé como conserje en esta escuela porque era el único trabajo que podía encontrar como madre soltera. Un murmullo recorrió al público. En la primera fila, la doctora Santamaría se veía visiblemente incómoda. Estos 15 jóvenes, continuó María recobrando la confianza, vinieron a verme hace 2 semanas porque querían aprender música de verdad. No solo técnica, sino música que llega al alma. Me enseñaron tanto como yo a ellos. ¿Y dónde está tu profesora de música? Se hizo un silencio incómodo. Isabela se había levantado para irse, pero ahora estaba atrapada por la multitud y las cámaras. Ana Sofía se acercó al micrófono. Nuestra profesora nos abandonó 2 semanas antes del festival. Dijo que éramos patéticos y que no valía la pena humillarse con nosotros en el escenario. El murmullo del público se intensificó. Este tipo de escándalo era precisamente lo que la doctora Santamaría quería evitar. Sebastián también se acercó al micrófono. La profesora María nos enseñó que la música no se trata de ser perfectos, se trata de ser auténticos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde el público, una elegante mujer de unos 60 años se levantó y caminó hacia el escenario. Era la maestra Elena Varga, directora del Conservatorio Nacional de Música de México, quien había venido desde la Ciudad de México específicamente para evaluar a los nuevos talentos del festival. Profesor Rodríguez, dijo al tomar el micrófono, fue una de las actuaciones de dirección más conmovedoras que he presenciado. ¿Puedo preguntar dónde estudió dirección coral? En realidad, respondió María con sinceridad, nunca estudié dirección coral formalmente. Aprendí música en la universidad, pero dirigir era intuición, supongo. La maestra Vargas sonrió. Intuición guiada por un conocimiento profundo. Eso es poco común. Se volvió al público. Damas y caballeros, acabamos de presenciar algo extraordinario. Una maestra autodidacta que logró, en 2 semanas, crear más conexión musical que la que muchos maestros logran en años. Se volvió hacia María. Profesora Rodríguez, me gustaría invitarla a una audición en el Conservatorio Nacional. Buscamos profesores de dirección coral y creo que sería una excelente incorporación a nuestro claustro. El auditorio estalló en aplausos de nuevo.
María miró a la mujer con total incredulidad. Pero solo soy una señora de la limpieza. Usted es música, la interrumpió la maestra Varga con firmeza. Y esta noche lo demostró ante 800 personas. En la primera fila, Isabela finalmente logró salir, con el rostro enrojecido por la humillación. El doctor Santamaría parecía dudar entre reír o llorar, pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Después de la actuación, mientras María recibía las felicitaciones de decenas de padres y educadores, Diego se acercó con expresión seria. María, necesito decirte algo importante. Se alejaron de la multitud hacia un rincón más privado. ¿Qué sucede, profesor? Grabé tu despido el jueves. Dejé mi teléfono grabando cuando Isabela y el director te humillaron. ¿Por qué? Porque sabía que algún día sería importante. Y después de la presentación de hoy, envié el video a la Secretaría de Educación Pública de Jalisco. Diego, ¿qué hiciste? María, lo que te pasó fue injusto. Discriminación social, abuso de poder. La Secretaría de Educación necesita saber cómo trata esta escuela a sus empleados. Antes de que María pudiera responder, el doctor Santamaría se acercó a ellos acompañado de un hombre de traje que no reconoció. Profesor Rodríguez, me gustaría presentarle al secretario de Educación Pública de Jalisco, el doctor Ricardo Mendoza. El secretario le extendió la mano a María. Profesora, ¡qué magnífica presentación! Supe que trabajabas aquí como limpiador. María asintió, aún procesando el surrealista cambio de circunstancias. Bueno, continuó la secretaria, esto nos brinda una oportunidad única para hablar sobre la captación de talento en nuestras instituciones educativas. La doctora Santamaría y yo tendremos una conversación muy seria la próxima semana sobre políticas de recursos humanos. La doctora Santamaría sudaba visiblemente. Además, continuó la secretaria, me gustaría invitarla a una reunión en mi oficina. Estamos implementando un programa estatal de música en las escuelas públicas y necesitamos personas con su sensibilidad pedagógica para liderar el proyecto. 2 semanas después, María Elena Rodríguez estaba en su nueva oficina en el Conservatorio Nacional de Música, preparándose para sus primeras clases como profesora de dirección coral. La maestra Varga había cumplido su promesa y María había sido contratada oficialmente tras una audición que describió como la más emocionante en décadas. Pero el cambio más significativo no fue profesional, fue emocional. Por primera vez en 8 años, María se despertaba emocionada por ir a trabajar. Sofía, que ahora asistía a una escuela privada financiada por la beca que María había recibido del conservatorio, dibujaba a su madre dirigiendo coros imaginarios. «Mamá», dijo Sofía una mañana mientras desayunaban en su nuevo hogar, «sonríes mucho más ahora». «Es verdad, mi amor. Mamá está feliz». ¿Por el nuevo trabajo? María reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a su hija. No solo por el trabajo. Estoy feliz porque aprendí algo importante. ¿Qué? Aprendí que nuestro valor no depende de lo que los demás piensen de nosotros. Depende de lo que llevamos en el corazón. Esperanza, que ahora podía comprar sus medicinas sin preocuparse por el presupuesto, sonrió desde la cocina. Y también aprendiste que a veces necesitamos valentía para mostrarle al mundo quiénes somos realmente, añadió su abuela. 3 meses después del festival, María recibió una llamada inesperada. Era Ana Sofía. «Profesora María, tiene que venir a la escuela esta tarde. Tenemos una sorpresa para usted». «Ana Sofía, sabe que no puedo volver. Por favor, profesora, es importante. A las 4 en el auditorio». La curiosidad venció a la duda. María llegó a la preparatoria Benito Juárez a las 4 en punto y encontró el auditorio lleno. No solo con sus 15 exalumnos, sino con más de 100 alumnos a los que nunca había enseñado. «Profesora María», dijo Ana Sofía por el micrófono, «queríamos que supiera lo que pasó después de que se fue. Después de nuestra actuación en el festival», continuó Sebastián, «otros estudiantes de la escuela empezaron a preguntar si también podían formar un coro. Hoy tenemos 5 coros diferentes en la escuela. Y lo más importante», añadió Valentina, «aprendimos a tratar a todos con respeto, sin importar cuál sea su trabajo». Carlos se acercó al micrófono. «Nos enseñaste que cada uno lleva una canción dentro.
Hoy queremos cantar tu canción. Los más de 100 estudiantes se pusieron de pie y comenzaron a cantar una versión de Cielito Lindo que ellos mismos habían arreglado, pero al final cambiaron la letra. Gracias, maestra, por enseñarnos que la música vive en el corazón. Nos enseñaste a respetar y que cada sueño tiene su canción. María lloró como no había llorado desde la noche del festival, pero eran lágrimas de profunda alegría, de plenitud que iba mucho más allá del éxito profesional. Ese mismo día, María recibió otra llamada. Era Diego, con noticias sobre los acontecimientos en la escuela. María, necesitas saber qué pasó. ¿Qué pasó? La investigación del Departamento de Educación ha terminado. El doctor Santamaría fue destituido de su cargo por mala gestión y discriminación. Isabela fue despedida y está siendo demandada por abuso psicológico contra empleados. María guardó silencio un momento. ¿Y el señor Hernández? También despedido. Encontraron más de 20 denuncias de empleados que sufrieron abuso psicológico a manos de él a lo largo de los años. ¡Guau! Pero hay más. La escuela implementó un programa obligatorio de reconocimiento a los empleados y contrató a un nuevo director con un doctorado en educación inclusiva. ¡Te quieren de vuelta! ¿De vuelta? Como director del programa de música de la escuela, con un salario 3 veces superior al que ganabas como conserje y con total libertad para implementar tus propias metodologías pedagógicas. María respiró hondo. Era tentador, pero... Diego, agradezco la oferta, pero mi puesto ahora es en el conservatorio. Ahí puedo capacitar a otros profesores para que hagan lo que hicimos con nuestros 15 alumnos. Ya me imaginaba que dirías eso. Por eso eres especial, María. Siempre piensas en el impacto mayor. Un año después, María Elena Rodríguez se había convertido en una figura respetada en la escena musical educativa de México. Sus metodologías pedagógicas, basadas en la conexión emocional y el respeto mutuo, se estaban implementando en escuelas de todo el estado de Jalisco. Había publicado un artículo académico titulado La música como herramienta para la dignidad humana, que se convirtió en lectura obligatoria en los cursos de pedagogía musical de todo el país. Más importante aún, había formado a 127 nuevos profesores de música que llevaron su filosofía a sus propias escuelas. Ana Sofía había recibido una beca completa para estudiar música en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sebastián, quien había descubierto una pasión inesperada por la docencia, se estaba formando para ser profesor de música. Valentina había creado una fundación para impartir clases de música gratuitas a niños de bajos recursos. Los 15 alumnos del coro original mantuvieron el contacto con María, y todos mencionaron esas 2 semanas como el momento que cambió sus vidas. En diciembre de 2024, exactamente un año después del festival que cambió su vida, María recibió una invitación especial. La Escuela Preparatoria Benito Juárez quiso honrarla como Educadora del Año y había organizado un concierto especial. Esta vez, cuando María entró al auditorio, fue recibida con una ovación de pie antes de que siquiera hiciera nada. Entre el público no solo estaban las familias de los alumnos, sino también decenas de profesores de música a los que había formado, funcionarios de la Secretaría de Educación e incluso la maestra Varga, quien había venido expresamente desde la Ciudad de México. Profesora María, dijo la nueva directora de la escuela, la doctora Patricia Guerrero. Hace un año, esta institución cometió un terrible error. No supimos reconocer el tesoro que teníamos entre nosotros. Hoy, no solo queremos disculparnos públicamente, sino también establecer la beca María Elena Rodríguez, destinada al personal escolar que desee desarrollar sus habilidades docentes. María se puso de pie para aceptar el reconocimiento, pero se detuvo a mitad de camino. Había visto una figura familiar al fondo del auditorio. Era Isabela. La exprofesora de música lucía diferente. Su cabello ya no estaba impecablemente arreglado, su ropa ya no era cara, y su rostro mostraba una humildad que María nunca antes había visto. Después de la ceremonia, Isabela se acercó a María. «Profesora Rodríguez», dijo con las manos ligeramente temblorosas. «Sé que no merezco perdón, pero necesito disculparme». María la miró con curiosidad, sin enojo. «Este año ha sido difícil para mí,
Perder mi trabajo, que me demandaran, verte triunfar mientras yo enfrentaba las consecuencias de mis actos, me hizo reflexionar sobre en quién me he convertido. Isabela, por favor déjame terminar. Fuiste humillada, discriminada y abusada durante 3 años. Por mí, por Hernández, por todo un sistema que decide el valor de las personas basándose en prejuicios. Y sin embargo, cuando tuviste la oportunidad, usaste tu música para sanar, no para vengarte. Isabela respiró hondo. Empecé terapia. Trabajo como profesora particular de piano, gano muy poco y vivo en un apartamento pequeño. Y por primera vez en años, realmente estoy enseñando música, no solo técnica. Intento ser la profesora que siempre fuiste. María le tendió la mano a Isabela. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo en voz baja. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar oportunidades en el programa estatal de música. Isabela rompió a llorar. ¿Por qué harías eso por mí? Porque la música se trata de armonía, y armonía significa que todas las voces tienen valor, incluso aquellas que llevan un tiempo desafinadas. Al año siguiente, María Elena Rodríguez fue nombrada Directora Nacional de Educación Musical en México. Su programa, Música para Todos, se había implementado en más de 3,000 escuelas en todo el país y su metodología se estudiaba en universidades internacionales. Sofía, que ahora tenía 10 años, había heredado el talento musical de su madre y tocaba el violín en la Orquesta Juvenil de Guadalajara. Esperanza, a sus 70 años, y con plena salud gracias a los tratamientos que ahora podían costear, cuidaba un pequeño jardín en su propia casa y cantaba canciones populares para los nietos de sus vecinos. Ana Sofía se había convertido en profesora de música y aplicaba los métodos de María en una escuela pública a las afueras de la Ciudad de México. Sebastián dirigía un programa de música para jóvenes en situación de vulnerabilidad, transformando vidas a través de la misma pasión que María había despertado en él. Valentina había expandido su fundación a 5 estados mexicanos, llevando música gratuita a más de 10,000 niños. E Isabela se había convertido en una de las maestras más respetadas del programa Música para Todos, especializándose en la rehabilitación pedagógica de educadores que habían perdido su conexión con la docencia. En una entrevista televisiva nacional, cuando le preguntaron a María cuál había sido la lección más importante de su trayectoria, respondió: «Aprendí que, sin importar nuestro trabajo o estatus social, todos tenemos una canción única en el corazón. El secreto no está en esperar a que alguien nos dé permiso para cantarla. El secreto está en tener la valentía de compartir nuestra música con el mundo, incluso especialmente cuando la gente dice que no merecemos ser escuchados». Y entonces sonrió, esa misma sonrisa que había conquistado a 15 adolescentes rebeldes en el auditorio de una escuela años atrás. Porque al final, la música siempre encuentra la manera de ser escuchada. Y cuando eso sucede, tiene el poder de transformar no solo al cantante, sino a todos los que tienen la suerte de escucharla. La cámara se alejó cuando María se giró para dirigir otro coro, moviendo las manos con la misma gracia que había conquistado los corazones de Guadalajara aquella mágica noche de diciembre de 2024. La joven limpiadora se había convertido en la maestra María Elena Rodríguez, pero más importante aún, había demostrado que el verdadero valor de una persona no reside en su trabajo, sino en la música que lleva en el alma. Y su música seguía sonando, resonando en los corazones de miles de estudiantes, maestros y gente común que aprendió de ella que todos, absolutamente todos, merecen la oportunidad de brillar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás muchas otras historias conmovedoras de vida, de superación, de abandono y también de la justicia del destino. Historias que nos hacen reflexionar, que nos arrancan lágrimas, pero también esperanza. Únete a esta comunidad y no te pierdas ningún nuevo capítulo.